se va a tratar de mostrar la importancia que tiene la física en la robótica. Primero vamos a ver lo que se le llama cinemática directa. La cinemática directa lo que hace es relacionar las articulaciones del robot. Acá tenemos un bracito que diseñé. Cada articulación sería lo que están moviendo los motorcitos, ¿sí? Y la posición final en X y Z y su orientación es lo que se le llama la posición del efector final. Entonces la cinemática directa nos relaciona las posiciones articulares, es decir, las posiciones de los motorcitos, con la posición final del robot. Eso lo podemos obtener de forma geométrica, ¿sí? Lo cual cuando aparecen muchos grados de libertad, es decir, muchas articulaciones, se empieza a complicar un poco la geometría. Entonces otra forma de trabajar es a través de los parámetros de Dynavik-Hattenberg. Lo que hace es básicamente ir poniendo ejes de coordenadas en cada una de las articulaciones y generar matrices de transformación. Las matrices de transformación homogénea lo que hacen es relacionar un espacio de coordenadas que puede ser articular a un espacio cartesiano, en este caso. Pero podría ir de un espacio articular a otro espacio articular, como también de un espacio cartesiano a otro espacio cartesiano. Eso, la matriz de transformación finalmente nos da como resultado la posición final respecto a las articulaciones del robot. Acá están los parámetros de Dynavik-Hattenberg del bracito este que diseñé. Y después tenemos lo que es la cinemática inversa. La cinemática inversa es un proceso bastante más complicado a la cinemática directa. Lo que se trata de hacer ahora es, a partir de la posición del extremo del robot, obtener las posiciones de la articulación. Y es lo que realmente no es más útil o lo que realmente nos importa. Porque nosotros queremos decirle al robot en qué posición queremos que se encuentre. Y para eso tenemos que obtener cuáles serían los valores de las posiciones articulares. Eso se puede hacer en forma geométrica también, el cual lleva un proceso bastante en cuanto a la matemática, porque hay mucha trigonometría. Y a veces puede llegarse como no al resultado. Otra forma de usar las matrices de transformación, que lo que se va haciendo es sacando las transformaciones por articulación. Y bueno, acá no lo mostré, pero lo otro que se hace es ir partiendo el bracito en partes y hacer el cálculo en la mitad y después en la otra mitad. El cálculo de la cinemática inversa es bastante complicado, entonces existen otros métodos que ya son métodos informáticos, que es a través de optimización, a través de redes neuronales. O sea, lo que uno puede hacer es, sabiendo la cinemática directa, que es más sencillo de encontrarlo, meter un montón de valores de entrada, encontrar los valores de salida y luego invertirlos. Entonces de esa manera podría ajustar una red neuronal, por dar un ejemplo. Otra cosa importante, y otra forma también de controlar el robot a través de la cinemática inversa, es a través de utilizar un jacobiano. Lo que hace el jacobiano es relacionar las velocidades. Una vez que nosotros tenemos la cinemática directa, básicamente lo que procedemos a hacer es derivar todas las posiciones respecto de cada una de las articulaciones. Entonces nos relaciona en este momento velocidades. Luego integrando, que no están integrando, sino habría que hacer como una especie de lazo de control, uno podría obtener cada valor de la articulación en función de la posición. El tema del jacobiano, bueno, yo creo que ya lo deben haber visto mucho acá. Es el tema, es muy importante no solamente acá en un brazo robótico, sino también en un robot móvil, porque nos relaciona velocidades también, así como vimos el tema de la matriz de transformación, que nos relaciona velocidades de un espacio de coordenadas a otro espacio de coordenadas, que pueden ser también
coordenadas polares a coordenadas cartesianas y viceversa, o puede ser también de coordenadas cartesianas a coordenadas cartesianas. El tema de obtener el jacobiano inverso sería la parte útil justamente para obtener las articulaciones en función de la posición. Pero puede pasar que, por ejemplo, este bracito robótico tiene 5 articulaciones y si yo lo único que me interesa controlar es X y Z, son 3 valores. Entonces se diría que es un sistema sobreactuado. La matriz que me daría de jacobiano no sería n por n, en este caso sería 5 por 3. ¿Está bien? Entonces habría que encontrar una pseudo inversa para poder encontrar la posición de las articulaciones en función del extremo final del robot. Bueno, acá se ve un cálculo para este bracito robótico, son 3 grados de libertad de lo que sería el jacobiano. Bueno, vamos a ver ahora la parte de lo que es de dinámica, que quizás acá donde se ve un poquito más el uso de la física. Para hacer el cálculo de dinámica del robot, una de las cosas que se puede utilizar es el método de Euler-Lagrange, que básicamente define un lagrangiano que depende de la energía cinética y de la energía potencial. El lagrangiano se define como la energía cinética menos la energía potencial. Luego, derivando ese lagrangiano respecto de las velocidades articulares y del tiempo, las derivadas parciales, ¿no? Y restándolo y derivando el mismo lagrangiano respecto de las posiciones articulares, es que nosotros, eso sería igual a los torques o a las fuerzas. Eso dependería si serían torques, bueno, en el caso de que sean ¿cómo se llama? Articulaciones rotacionales, pero podríamos también tener prismáticas y en ese caso serían fuerzas. Entonces, de esa manera nosotros podríamos obtener el modelo dinámico. Acá ya di un ejemplo donde ese bracito robótico como si estuviese montado en la pared, donde está actuando la gravedad. Entonces, podríamos básicamente sacar las ecuaciones de la posición, de los centros de masa de cada uno de los eslabones, ¿sí? Luego derivarlos para poder después obtener la energía cinética. Al derivar encontramos las velocidades y de esa manera encontramos la energía cinética, ¿sí? Luego hacemos lo mismo para la energía potencial, ¿sí? Vendría a ser la altura, en este caso sería este pedacito y en este sería esta altura, ¿sí? Luego hacemos las derivadas y finalmente, si lo expresamos de forma matricial, encontraríamos una ecuación de este tipo, donde tendríamos las aceleraciones de las articulaciones, las velocidades y los términos que tenemos ahí. El M representa la matriz de masas e inercias. Ahí se encuentran todas las masas e inercias. En el término C se encuentran lo que son las fuerzas centrípetas y de Coriolis. Y en el último término se encuentran las fuerzas de la gravedad. En este caso serían torques, o sea, cómo la gravedad le genera torques a cada una de las articulaciones. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el robot móvil, lo que es la cinemática. Básicamente, si nosotros trabajamos sobre un robot móvil, este es un robot triciclo, lo mismo pasaría como un robot diferencial. El robot diferencial es cuando cada rueda se gira de manera independiente. En este caso, ese tipo de robot tiene una restricción que se le llama no holonómica, es decir, por la misma física, este robot no se puede desplazar de esta manera, ¿sí? De hecho, al girar aparecería una fuerza centrípeta que estaría, digamos, ejerciendo las ruedas. Entonces, como este robot, al ser no holonómico, no puede hacer este desplazamiento, el tipo de movimiento que hace es
una circunferencia. Entonces nosotros podríamos trabajar con lo que es el centro instantáneo de rotación. O sea, nosotros podríamos ver esto como si fuese todo, básicamente un movimiento de rodadura. Es lo que termina generando un robot de tipo con restricción no holonómica. O sea, tanto el triciclo como el diferencial, básicamente el movimiento que hace es de una rodadura. Entonces nosotros el cálculo cinemático lo podemos hacer planteándolo como una rodadura, o podríamos hacer traslación más rotación. En este caso se usó como si fuese una rodadura, entonces se usa la distancia al centro instantáneo de rotación para hacer los cálculos de las velocidades lineales o tangenciales con respecto a las velocidades angulares. Y de esa manera se obtiene un modelo cinemático acá que depende de la velocidad lineal del robot, que sería básicamente la velocidad tangencial, ¿sí? Y hay otro modelo que depende de la velocidad de la rueda del triciclo. Luego tenemos, por ejemplo, los robots, los omnidireccionales. En los robots de tipo omnidireccional, al poder trasladarse y rotar independientemente, ya no lo podemos tratar como si fuese un movimiento de rodadura. En este caso, sí o sí, tenemos que plantear una traslación más una rotación. Y como pueden ver, aparecen términos acá de velocidades que en el robot no holonómico no aparecen. Bueno, para hacer la dinámica en robot móvil se puede usar exactamente lo mismo que en brazos robóticos, se puede usar las ecuaciones de Euler-Lagrange. En este caso hay que agregar un término de restricciones no holonómicas, o sea, las fuerzas que me estarían generando las restricciones no holonómicas, que en el caso del brazo robótico no lo tengo. Ese término, por ejemplo, en los robots holonómicos desaparecería, ¿sí? Para que se entienda, es porque yo podría plantear a este robot móvil como si fuese un brazo robótico, en el sentido de que yo podría plantear un eje acá, supongamos que estoy acá, la distancia acá en X, yo lo podría ver como si fuese un bracito robótico que tiene una articulación prismática que hace esto, y por otro lado tenemos otra articulación prismática que hace esto. Y a su vez el extremo del robot rotaría. Entonces, en el caso del robot omnidireccional se podrían plantear las ecuaciones exactamente igual como si fuese un bracito robótico. Bueno, el tema del jacobiano que habíamos visto, además de la importancia de relacionar las velocidades, es que nos relaciona también las fuerzas. Entonces, es muy útil cuando necesitamos pasar de un sistema de coordenadas a otro. Y en el caso del robot móvil, como habíamos dicho, podemos hacer el cálculo a través de Euler-Lagrange, pero podríamos también directamente plantear las fuerzas en el centro de masa y plantear entonces directamente como que la fuerza es igual a la sumatoria de la fuerza igual a masa por la aceleración en el centro de masa, y plantear que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular en el centro de masa. Si después nosotros necesitamos trasladar a los espacios de coordenadas de las ruedas, podríamos utilizar jacobianos. Entonces, si nosotros tenemos relacionado las velocidades de las ruedas con las velocidades, por ejemplo, del centro de masa, podríamos pasar de esas fuerzas a través del jacobiano a las fuerzas en las ruedas.